En la cacofonía del mundo moderno, donde las tensiones y las presiones parecen interminables, nuestras emociones a menudo se convierten en el eco resonante de esta tumultuosa realidad. Entre estas emociones, el enojo se presenta como una fuerza volcánica, intensa y a veces incontrolable, que puede nublar nuestro juicio y oscurecer nuestra paz interior. En estos momentos, las antiguas enseñanzas Zen se manifiestan como un faro de sabiduría en medio de la tormenta emocional. En las profundidades de la filosofía Zen, un tema recurrente se centra en la gestión del enojo y la ira, emociones humanas tan poderosas como destructivas. La tradición Zen ofrece lecciones preciosas sobre cómo manejar estas emociones intensas y encontrar la paz interior incluso en las circunstancias más desafiantes. En esta historia, exploraremos esta enseñanza fundamental a través de un relato conmovedor que se desarrolla en un apacible monasterio Zen, donde un joven atribulado por la ira descubre el camino hacia la serenidad. Esta narrativa se sumerge en la complejidad del enojo humano y nos guía a través de un viaje transformador hacia la comprensión, la aceptación, y finalmente, hacia la paz interior. A través de este relato, desentrañaremos los misterios del enojo humano, explorando sus raíces y descubriendo los senderos que nos llevan hacia la serenidad y el equilibrio. Prepárate para emprender un viaje emocional y espiritual que te recordará la inmensurable fuerza interior que todos poseemos para enfrentar, comprender y finalmente superar la ira, abrazando un estado de calma en medio de la agitación del mundo exterior. En un remoto monasterio oculto en las montañas, había un joven discípulo que había llegado al monasterio lleno de enojo y resentimiento. Se enojaba fácilmente con los demás monjes y estaba constantemente envuelto en disputas y conflictos. El maestro del monasterio lo hizo llamar un día con compasión y sabiduría, comprendiendo que su ira era el resultado de un dolor profundo y no resuelto. El joven, lleno de ira y resentimiento, caminó por los pasillos del monasterio para encontrarse con su anciano maestro. Sus pasos resonaban en las paredes antiguas mientras cargaba consigo el peso de su enojo. Su corazón, enredado en emociones tumultuosas, anhelaba paz, pero sus pensamientos se habían vuelto prisioneros de su propia furia. Cuando llegó al encuentro con su maestro, él mismo se encontraba tranquilo y en silencio y sus ojos brillaban con la luz de la comprensión. Sin decir palabra alguna, le entregó un pequeño puñado de sal y señaló hacia un vaso de agua. El joven, desconcertado pero intrigado, hizo lo que el anciano le indicaba, vertiendo la sal en el vaso. El maestro le indicó con un gesto que bebiera del vaso. El joven discípulo hizo lo que se le pidió, procedió a probar el agua con sal y notó cómo el líquido se volvía amargo e intragable y dijo, «El agua está demasiado salada para beberla». A lo que su maestro respondió, «Este es el resultado de llevar la carga del enojo y el resentimiento. Tu vida se vuelve amarga y difícil de tragar». Entonces, sin mediar palabra, el anciano le entregó otro pequeño puñado de sal y señaló hacia el lago cercano. El joven, desconcertado pero intrigado, siguió el camino hacia el lago, llevando consigo la sal que ahora se sentía tan pesada como su propio enojo, al no comprender lo que estaba pasando y notar cómo la frustración empezaba a surgir en su interior. Al llegar al lago, el joven observó las aguas tranquilas que reflejaban el cielo azul. Con una mezcla de curiosidad y esperanza, dejó caer la sal en el agua. Miró cómo los cristales blancos se disolvían lentamente en la vastedad del lago, desapareciendo en la inmensidad del líquido claro. Fue entonces cuando algo mágico sucedió. El joven se arrodilló junto al lago, sumergió sus manos y bebió el agua. Cada gota que tocaba su lengua parecía llevar consigo una lección, una enseñanza sobre cómo dejar ir el enfado y encontrar la claridad en medio de la turbulencia. Decidió entonces volver con su maestro. Al regresar, el anciano sabio pudo notar la tranquilidad que empezaba a brotar en el joven y con una sonrisa le dijo, «La vida es como ese lago. Cuando permites que las dificultades y el enojo se disuelvan en la vastedad de la existencia, la vida se vuelve clara y serena nuevamente. El enojo es como la sal, cuando lo llevas contigo, contamina tu experiencia y hace que todo sea amargo. Pero cuando dejas ir el enojo y permites que se disuelva en la vastedad de la vida, todo se vuelve claro y tranquilo». La ira, que había sido su compañera constante, comenzó a desvanecerse como las nubes después de una tormenta.
Se sintió ligero, como si hubiera soltado una carga que llevaba durante demasiado tiempo. En ese momento, entendió que su enojo era como la sal, cuando lo dejaba ir, su corazón se volvía claro y su mente, serena. Con cada respiración, el joven absorbía la tranquilidad del lago y se daba cuenta de que la paz estaba dentro de él todo el tiempo. Se prometió a sí mismo que protegería esa paz con cada fibra de su ser, dejando que la ira se disolviera en la vastedad de su propia existencia. El joven regresó al monasterio con una nueva luz en sus ojos, una luz que irradiaba serenidad y comprensión. Su historia se convirtió en un susurro de esperanza para todos los que cruzaban su camino. La historia del joven y el lago se convirtió en una leyenda, recordándoles a todos que, incluso en medio de la tormenta, la calma siempre está presente si estamos dispuestos a dejarla entrar en nuestros corazones. Así, en las profundidades del monasterio Zen, la historia del joven y el lago se convirtió en un recordatorio atemporal de que la paz interior comienza cuando aprendemos a disolver la sal del enojo en el océano de nuestra propia comprensión y aceptación. La historia del joven y el lago en el monasterio Zen nos enseña que el enojo es como la sal que llevamos en nuestra alma. Al dejar ir esa sal, liberamos nuestro corazón de la amargura y encontramos paz interior. La claridad y la serenidad surgen cuando aceptamos las situaciones tal como son, disolviendo las emociones negativas en la vastedad de la existencia. Nos muestra que la verdadera paz no reside en cambiar el mundo exterior, sino en transformar nuestra percepción y respuesta a él. Al permitir que las aguas de nuestra alma se calmen, encontramos la verdadera libertad y aprendemos a vivir con aceptación, gratitud y serenidad en cada momento de la vida. En última instancia, la historia del joven y su lucha contra el enojo nos enseña una verdad universal, que la verdadera fuerza reside en nuestra capacidad para manejar nuestras emociones, incluso las más intensas. Al enfrentar y liberar el enojo, encontramos una paz profunda y duradera que transforma no solo nuestras vidas, sino también nuestro mundo exterior. Nos muestra que, independientemente de las tormentas emocionales que enfrentemos, siempre hay un camino hacia la calma y la serenidad interior. Así que, al abrazar la sabiduría de esta historia, nos embarcamos en un viaje hacia la paz, la comprensión y la aceptación, guiados por la luz del conocimiento ancestral y la promesa de un mañana más tranquilo y equilibrado. Recuerda suscribirte, comentar y compartir el vídeo, así como dejar tu like y activar la campana para recibir nuestras próximas publicaciones. Un saludo a todos y hasta la próxima.